Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Pudieron descansar? ¿Pudieron hacer algo de los ejercicios? Si lo pudieron hacer, bueno, gracias a Dios que pudieron tener un ratito con Jesús. Vamos a rezarle a María para que nos acompañe Vamos a rezarle a María para que nos acompañe en este momento de oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, repasamos rápidamente principio y fundamento, ya nos va a seguir acompañando. Rezamos con el pecado que hay en el mundo y que soy cómplice de ese mismo pecado. Nos estamos metiendo en nuestra debilidad, nos estamos metiendo en que somos parte de esta locura en este mundo, de estas injusticias, somos parte de eso. No podemos mirar para otro lado. Hicieron el coloquio con la cruz, hablaron con Jesús, esa era la idea, ¿no? Poder seguir paso a paso los ejercicios. Yo doy algunos puntos básicos y la idea es que puedan ejercitarlos ustedes. Bueno, muy bien. La oración de hoy, de lo que sigue de acá hasta la noche, va a ser parecida a esta, a la que hicimos. Pero se le agrega algo. Mirar al hermano. ¿Sí? El pecado rompe la hermandad. Entonces, esto es consecuencia de lo anterior. Cuando no descubrimos al Padre, rechazamos al hermano. ¿Vieron cómo vamos progresivamente? Nos miramos a nosotros, descubrimos en nuestra historia quién fui. Miramos el mundo, lo vemos destruido en muchos aspectos, que soy cómplice a eso. Por no reconocer a un padre, tampoco reconozco a un hermano. ¿Sí? Si quieren pueden poner el pecado rompe la hermandad. Entonces, la petición anterior era que yo sienta el peso del pecado, sentir vergüenza y rechazo al pecado, ¿no? Esa era la petición. La petición de ahora tiene un nuevo matiz. Ver la tristeza de la división de los hermanos. Ya no es tanto con el mundo, se le agrega esto. No solamente el dolor, la vergüenza de que estoy involucrado en un mundo del que soy parte, sino que también está mi hermano. Entonces, es la misma petición casi, pero con un matiz nuevo. Ver la tristeza de la división de los hermanos. Y acá entramos en la historia de Caín y Abel. El hermano mata al hermano por envidia. ¿Sí? El hermano mata a su hermano por envidia. El pecado este se llama mortal porque produce la muerte aún física del hermano. Fíjense si nos metemos en la situación del mundo.
los niños mueren de hambre, hay desnutrición. En países ricos también hay desnutrición. La estafa a los ancianos, la trata de personas, las nuevas esclavitudes, la venta de droga, el alcohol y tantas otras muertes lentas producidas por el mismo hombre. Se va comprendiendo, ¿no? Esta realidad, esto es lo que llama el Papa la cultura del descarte. Lo vemos reflejado ya desde los orígenes, en la historia de Caín y Abel, Génesis 4, anótenlo, que le va a servir para la meditación. Tiene el mismo matiz que el anterior, pero acá sentir tristeza de la división de los hermanos. Fíjense qué importante en el momento de rezar, pedirle a Dios que te duela el pecado, pedirle a Dios que esa división que tengo con mi hermano que me duela, que no pase desapercibido. Hermano en Cristo, ¿no? También, bueno, familiar, hermanos, vecinos, porque a veces no le damos importancia en estas divisiones y no nos duele. Entonces, bueno, ahí muy bien. Entonces, se ve que es complicado, ¿no? Trabajar sobre el pecado y las heridas de nuestros hermanos es más difícil que con las heridas del mundo. Pero bueno, hay que trabajar esto. Entonces, la pregunta del coloquio frente a Jesús, para que sea más concreta, tiene que ser así. Como que Dios sigue haciendo a este mundo aquella pregunta que hizo en la Biblia. Nos quedamos en la división con los hermanos que nos duelen. Entonces, bueno, leer ahí para rezar Génesis del 4, el 6 y el 11. Y en el coloquio, frente a Jesús, para que sea más concreta la oración, piensen que Dios se sigue haciendo la misma pregunta que se hizo en la Biblia y que se la sigue haciendo. ¿Dónde está tu hermano, Abel? Génesis 4:9. ¿Qué has hecho de tu hermano? Esa es la pregunta clave del coloquio que hay que hacer. Con eso hay que rezar. Entonces, continuando un poco con la historia, agregando más pecados, recordar todas aquellas cosas en las que hice mal a mi hermano. Y si vieron que hicieron mal y no lo siente como culpa, pedirle a Dios que te haga sentir culpa. Que te haga sentir como aquel Caín que mató al hermano. Y Dios nos sigue preguntando, ¿qué hicimos con nuestro hermano? ¿Qué has hecho de tu hermano? Entonces esto es clave para rezar en esta tarde. Tiene un mismo matiz que el anterior, pero se le agrega, ¿no?, la división de los hermanos. Muy bien. Esto, ahora otra parte y con esto vamos a cortar. El objetivo un poco de esta tarde se trata de ir entrando ya en el segundo círculo concéntrico del pecado en el que yo estoy más implicado. Captar en verdad lo que sintió David en 1 Samuel 11. Anoten y lean Anoten y lean 1 Samuel 11. Y Salmo 51.
mi pecado está ante mí y yo lo reconozco. Es importante enchufar bien este día con el anterior. Se puede mirar el pecado del mundo, ese es mi mundo, de una u otra forma pueden existir formas de complicidad. Entonces, la clave en esto es la complicidad, mi complicidad con el pecado, del mundo, de la situación y de mis hermanos más cercanos. O sea, yo soy parte de ese mundo, que niego a Dios como Padre y mata al hermano. Vuelvo a repetir, soy cómplice del pecado en el mundo, soy parte de ese mundo que niego a Dios como Padre y mata a su hermano. ¿Sí? ¿Por qué hierve la cabeza, María? ¿Por qué? Porque cualquier cosa pregunten, si no comprenden, después yo por ahí personalmente lo contesto. No divaguemos tanto. Pensemos en la situación del mundo, que en algunos lados está muy mal, y que soy parte de ese mundo, y que yo niego a Dios como Padre y mato a mi hermano. Entonces no miremos el pecado que hace el otro solamente. No miremos, bueno, si hay trata de personas, hay otro que se encarga y yo no soy culpable de eso, no. Digo, como para hilar más fino, bueno, yo soy parte de eso y no hago nada. Digo, para meternos en el dolor de esto. ¿Sí? Si bien uno directamente no es culpable, pero para meternos en el dolor de esto. Entonces la oración para hoy, pongan como segunda o tercera oración, traer a la memoria mi historia, recordar el lugar y todo lo que hice con mi historia, las personas que me rodearon, las actividades que tuve, traer a la memoria todos los pecados de la vida, mirar de año a año o de tiempo en tiempo, ¿no? Entonces, para el día de hoy, completar esa historia. Las citas bíblicas es 1 de Samuel 11, Salmo 51. El San Ignacio nos invita para el día de hoy a esto. Les voy a leer lo que dice San Ignacio. El primer punto es el proceso de los pecados. Es a saber, traer a la memoria todos los pecados de la vida, recordándolos de año a año o de tiempo en tiempo, para cual aprovechen tres cosas. La primera, el lugar y la casa donde he habitado, dice San Ignacio. La segunda, el trato que he tenido con otros. Y la tercera, el oficio en que he vivido. Entonces, la idea es esto. En esa historia que ya escribieron, en el principio y fundamento, recordar los pecados. ¿Sí? Y esto es importante para la confesión general. Muy bien. Un texto, ya entrando al Evangelio, Marcos 5, del 1 al 20. Que es la descripción del endemoniado, especialmente la descripción del endemoniado. Un espíritu inmundo que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado, ni siquiera con cadenas. Muchas veces le habían atado con grillos y cadenas
pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarlo. Y siempre, noche y día, vagaba entre los sepulcros y por los montes, dando alaridos, hiriéndose con piedras. Entonces, con este texto, Marcos 5, del 1 al 20, especialmente la descripción del endemoniado, recorrer la historia de mi herida. Y acá ya nos estamos metiendo en un lugar donde nos cuesta meternos en la historia de mi herida. Uno dirá, estamos encerrados y el Padre nos estamos encerrados acá sin salir y el Padre nos tira estas cosas que nos hacen poner mal. No importa, pónganse mal. Si van a seguir haciendo los ejercicios, pónganse mal. Recorrer la historia de mi herida. Descubrir cómo fue original. Cómo, cuándo y por quiénes se originó. Volvemos a mi herida no para justificarnos, sino para entender cuánto ha condicionado mi pecado. Fíjense que esto habla de, del pecado original y el originante en mi historia. Y el originante en mi historia. Entonces, descubrirlo, cómo se ha convertido en originante. El árbol bueno da fruto bueno, árbol malo da fruto malo. Esto es a la vez lo más importante en este momento. Ver las ramas diversas que le han salido a ese árbol. Y esas ramas perduran hasta hoy y me caracterizan. A veces el recorrido se hace mejor desde las ramas hasta la raíz. Y un ejemplo, hiero por donde me hirieron. Ver cómo brotaron desde ese origen. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo. Reacciones desproporcionadas, falta de generosidad, desconfianzas, miedos, insolidaridades, incapacidad de vivir en filiación y fraternidad. Estos son muchos ejemplos. Cómo brotan desde ese origen distintas reacciones nuestras. El carácter, un montón de cosas. La falta de generosidad, la falta de ser solidario. ¿Sí? ¿Se va comprendiendo? Tengo que recorrer mi historia, mirar mis heridas. Volvemos a mi herida no para justificarnos, sino para entender cuánto ha condicionado mi pecado. El coloquio también para rezar esto es, ante el crucificado, pedir reconciliarme con mi pasado, perdonar a los que causaron ese pecado en mí, o mi pecado, y pedir perdonarme. Fíjense que yo ahora nombro coloquio. Fíjense que yo ahora nombro coloquio. Pero esto ya como que está explicado. Entonces, voy a ir diciendo cosas que por ahí no va a hacer falta decirlo porque si no, no se avanza. Entonces, el coloquio es ante el crucificado, pedir reconciliarme con mi pasado. Reconciliarme con mi pasado, perdonar a los que causaron eso en mí y pedir perdonarme. Perdónanos como perdonamos, ¿sí? El Padre Nuestro. Bueno, y lo último, que faltan 4 minutos. Vamos a hacer un diagnóstico de mi pecado, un diagnóstico del pecado.
El coloquio en este sentido es ante Cristo en la cruz. Ya venimos hace bastante, ya desde la mañana. Cristo puesto en la cruz. Ponerle bien el rostro, mirarlo de frente, y ahí está. Le había dicho que se consigan una imagen o una cruz con Jesús. ¿Sí? Mirarlo, ponerlo enfrente, mirarlo. Tal vez me avergüence mirarlo directamente. Si venimos haciendo los ejercicios, quizás uno sienta vergüenza de mirarlo a Jesús crucificado. Tomar algunos atajos para desbloquearme. Alguien que sufre, pero que si me arrancó las lágrimas, alguien de mi familia o mis amigos, el Jesús crucificado que veo en los pobres y sufrientes, ¿no? O sea, si siento dolor, hay otros también que sienten dolor y sufren. Bien. Entonces, diagnosticar el pecado. Construir un árbol de mi viña. Construir el árbol de mi viña podrida. Se van a reír, ¿no? Pero es así. No nos vamos a quedar con solamente esto, ¿sí? Tenemos que pasar por esto porque se vienen cosas más lindas. No se puede confesar por video chat, por videollamada. Bueno. Construir el árbol de mi viña podrida. Las raíces, poner en las raíces el mundo de mis heridas. ¿Sí? En las raíces el mundo de mis heridas. En el tronco del árbol mi pecado personal. Las ramas, los frutos de ese pecado. Mi antirreino sería la insolidaridad, la inmisericordia, la autodestrucción. En mi relación conmigo mismo, en mi relación con Dios y en mi relación con los demás. Esto podríamos decir que es una catequesis de confesión, una catequesis básica. Entonces, hagan esto, agarran un papel. Yo por ahí le estoy diciendo algo obvio, pero dibujen el árbol de mi viña podrida, las raíces son el mundo de mis heridas, el tronco mi pecado personal y las ramas son los frutos de ese pecado. ¿Qué produjo esos pecados, ¿sí? En mi vida? Y puede ser esto. Por ejemplo, mi antirreino. No sé si escucharon alguna vez mi antirreino. Sería la insolidaridad, inmisericordia, autodestrucción, la deshonestidad, la mentira. ¿Sí? Esos serían los frutos de los pecados. En mi relación conmigo mismo, con Dios y con los demás. ¿Sí? Siempre esa es el ida y vuelta. Bueno, y el coloquio recién le dije. Es ante Cristo crucificado mirar a Él, que Él está ahí por mí. Él está ahí por mí porque ofendí a mi hermano, porque no lo perdono, porque lo critico, porque siempre me peleo. Entonces, sería eso. Bueno, cualquier consulta me pueden escribir al número de la parroquia. Espero que se haya comprendido. Seguimos escarbando. Bueno, nos vemos hoy a las 10:30. Continuamos con esto. Y ni bien terminamos, a las 11 vamos a hacer una adoración. En la adoración ustedes pueden pedir a través del vivo, o pueden mandar alguna petición por celular.
De todos modos, la adoración va a haber más peticiones de los jóvenes porque aprovechamos los ejercicios para adorar a Jesús, que, que va a ser marcada por las peticiones de los jóvenes y algunas canciones que grabaron para esta noche. Entonces a las 10:30 continuamos con esto y a las 11, ni bien terminamos, hacemos media hora más o menos de adoración al Santísimo. Bueno, vamos a rezar al Padre Nuestro para que Dios nos vaya tocando el corazón y vayamos conociéndolo un poco más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias.